¿Sabes qué es el web scraping y cómo aplicarlo a tu negocio? Según la Wikipedia, es una técnica utilizada mediante programas de software para extraer información de sitios web, usualmente simulando la navegación de un humano en la web, ya sea utilizando un protocolo manual, ¿no?, o incrustando un navegador en una aplicación. En el vídeo de hoy quiero contarte cómo puedes usar el web scraping y qué beneficios puede aportarle a tu negocio. Como había comentado, el web scraping es una técnica utilizada mediante programas de software con el objetivo de extraer información en distintos sitios web. Hay numerosas empresas que basan su negocio en esta técnica, ¿no? Algunas de las empresas, y que además son conocidas por todos, son por ejemplo Google o Kayak. Ambas empresas se basan en leer información de Internet, extraerla, almacenarla y usarla para generar negocio. Pero la primera pregunta es, ¿cómo crear una estrategia de web scraping? Una estrategia de arañar estos datos, ¿no?, de sacar estos datos, se compone básicamente de tres fases. La primera es descarga de los datos, análisis y la tercera, almacenamiento de los mismos. Pero, ¿para qué vale el web scraping realmente en un negocio? Esta técnica te será muy útil para múltiples acciones dentro de tu empresa, entre ellas, por ejemplo, conocer mejor a tu cliente, para poder analizar a tiempo real a tu competencia, si ellos lanzan nuevos productos, si tienen variaciones en los precios, si lanzas ofertas, contenidos que generan, qué impacto generan. No olvides que los datos son información, y la información es poder, y el poder bien usado significa negocio. Mientras estaba preparando este vídeo, leí un artículo reciente, de hace 2 días, de Enrique Dans, titulado Web Scraping, ¿legal, ilegal o depende? En este artículo habla de una reciente demanda que ha habido por utilizar o sacar información de una web de terceros, ¿no? Es bastante interesante que lo leas. Una de las primeras preguntas que debes hacerte para ver cómo puedes aplicar esta técnica a tu negocio son: ¿qué datos necesitas para alcanzar tu objetivo? ¿Dónde está y cómo puedes conseguir esa información? Y si son datos estructurados. Son las 3 primeras preguntas que te debes hacer, ¿no? Cuando ya las tienes, lo siguiente que debemos preguntarnos es: ¿cómo puedo ejecutar este web scraping? Para ello hay herramientas, ¿no? Una de las herramientas que podemos utilizar es import.io. Es una herramienta que tiene una versión de prueba gratuita por 7 días y si necesitas más tienes distintos planes que puedes contratar. También existen otras opciones más limitadas, por ejemplo plugins gratuitos para el navegador Chrome. Uno de ellos se llama Scraper. En la descripción del vídeo te dejo los enlaces para las descargas de estas herramientas y que las puedas utilizar. Es importante destacar que si realmente quieres obtener valor de la información esta que estás extrayendo, es preferible que la parte táctica la pongas en manos de un profesional que sepa cómo trabajar para extraer estos datos, ya que el objetivo de este vídeo es verlo desde un punto de vista mucho más estratégico, de marketing y de negocio, ¿no? Porque táctico, como digo, hay grandes profesionales que te pueden ayudar mucho mejor. Otra de las aplicaciones que le puede tener es, por ejemplo, para detectar influencers, ¿no? Ahora que el marketing de influencia está tan en boga, imagínate que eres una gran marca o una pequeña marca y quieres saber quiénes son los 100 usuarios más influyentes en Twitter en un determinado país. Esto sería una información muy útil para planificar tu campaña de marketing y con el web scraping podrías conocerlo, organizarlo. Para ello, por ejemplo, te podías basar en alguna herramienta como Twitter Counter para extraer todos estos datos que necesitas. Ahora lo que quiero es ponerlo en realidad, ¿no? Quiero mostrarte un ejemplo práctico muy sencillo de cómo sería. Lo primero, para la estrategia, nuestro objetivo, en este caso vamos a decir restaurantes, queremos localizar restaurantes que venden sushi en la ciudad de Toronto. El segundo, ¿dónde están estos datos? Lo podemos encontrar en la página de Yelp. Y lo tercero, ¿son estructurados? Sí, es un directorio con información estructurada. Para este ejercicio práctico voy a usar la herramienta que te comenté anteriormente, llamada import.io, y hacer una búsqueda en Yelp para localizar a estos restaurantes en la ciudad de Toronto que venden sushi. A partir de ella vas a ver que me puedo llevar la información organizada a un documento por columnas con mucha información sobre la que puedo filtrar posteriormente y obtener mejor tracción de esos datos.
Bien, pues ya estamos en la página de Yelp. Concretamente hemos puesto pues, las cercanías Toronto y decíamos pues restaurantes que venden sushi. Bien, perfectamente. Fijaos que tenemos aquí todo el listado, pero de aquí realmente si tienes que sacar esta información pues te va a llevar muchísimo tiempo. Bien, pues lo que hacemos va a ser directamente, vamos a coger la URL que nos genera aquí dentro de Yelp y nos vamos a ir a la herramienta import.io, ¿no? Donde aquí lo que tienes que hacer únicamente es pegar el enlace donde quieres extraer la data. La herramienta te permite, como puedes ver aquí, si detrás hay algún login, poder también acceder a esa información, ¿vale? Y le decimos que nos empiece ahora a rastrear, ¿no? Como veis aquí, esta página concreta de Yelp para sacar esta información, ¿no? Y escasamente en menos de 10-15 segundos, fijaos, ya empieza a mostrar esta parte de la información. Bueno, aquí te da distintas estructuras o distintas ayudas, ¿no? Para saber cómo tienes que manejarlo. Y como lo ves, fíjate, ahora mismo ya nos ha parcelado la información. Fijaos, aquí tenemos imágenes, aquí tenemos los nombres de los negocios, número de comentarios, categorías. Bueno, como ves está todo perfectamente, distrito, calle, código postal. Bueno, un montón de información tabulada en columnas, ¿no? Como ves, esto ya en un momentito hemos sacado toda esta información que nos puede ser muy útil para gestionar. Esto es como importa la data, ¿no? Pero realmente te permite luego ir editando, puedes hacer personalizaciones de cómo quieres generar toda esta información, puedes guardar el documento y, bueno, y exportarlo para trabajarlo en otro formato, ¿no? O fuera de esta propia herramienta. Pero también podemos ir todavía un paso más lejos y analizar el perfil de un determinado negocio y extraer información más detallada de cada uno para poderla analizar. Como puedes ver, esta técnica te permite conseguir información muy relevante para la empresa y en muy poco tiempo. Pero recuerda, lo importante es primero tener claro qué información necesitas. Bueno, al final es estrategia, es decir, es todo estrategia de contenidos, ¿no? Un defensor que los contenidos es la base al final y lo que más tienen que hacer las empresas, ¿no? Y evidentemente es hacer una buena estrategia para ver cómo puedes generar tal cantidad de contenidos, porque, como dices, una de las primeras cosas que veo que la gente se pregunta en las empresas es cómo es posible generar contenido con tanta frecuencia, pero es posible. Sí, eso para mí es algo importante, ¿no? Porque cuando tú estás intentando vender algo a clientes, o decir, oye, tienes que hacer eso, pero tú mismo no lo haces, para mí pierde peso y es más, a mí esto me sirve para tener datos reales del funcionamiento de las cosas y luego poder decir a los clientes, oye, mira, con esto conseguimos esto funciona, esto no funciona. Entonces creo que al final probar en mí mismo es el primer paso para luego decir a los clientes qué es lo mejor para ellos. Estoy por cerrar fechas, pero sí, no, septiembre no, probablemente sea octubre, noviembre, porque ando cuadrando fechas por otros viajes que tengo, entonces no sé todavía, pero muy probable que sea octubre, noviembre esté por allí. Totalmente de acuerdo, me parece bien y seguir en esa línea. Al final, pues bueno, ver cómo todos podemos ganar y sumar esfuerzos para conseguir buenos resultados en las empresas. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no te pierdas el vídeo que te sugiero a continuación. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en la foto. No te arrepentirás y si no te gusta, siempre puedes decirme adiós. Yeah, what you doing to me?